a la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Renaud, quien nos toma la llamada precisamente para compartirnos su punto de vista en torno a este tema migratorio. Un gusto saludarle, muy buenas noches. Hola Julio César, buenas noches y muchas gracias por la invitación al programa. Al contrario, de nueva cuenta es un gusto platicar contigo y en ese sentido, bueno, ustedes lo han manifestado, lo han expuesto en torno a esta crisis humanitaria, en torno a los derechos humanos que se ha agudizado con la entrada de la Guardia Nacional. Sí, bueno, nosotros diríamos que más que agudizarse la crisis humanitaria de las personas migrantes, lo que ha ocurrido es que nos ha llamado mucho la atención y nos ha llamado la atención con preocupación la forma en la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está gestionando los flujos migratorios. Hay diferentes formas de gestionarlos. Puede haber una forma desde una perspectiva multidisciplinaria, donde estén involucradas el Instituto Nacional de Migración, la SUMAP, la Secretaría de Salud, pero en cambio la decisión del gobierno mexicano ha sido gestionar el flujo migratorio a partir de la Guardia Nacional. Y esto nos preocupa porque cuando se gestiona a partir del sistema de seguridad, se ven a las personas migrantes no como personas que vienen de países con una enorme carencia de oportunidades, con una crisis de inseguridad terrible, sino que se les ve como personas delincuentes que tienen que ser detenidas, que tienen que ser revisadas por el cuerpo policial del Estado. En ese sentido, sí. Ese estatus que tú nos acabas de mencionar, pues es el que le ha dado el gobierno estadounidense. Así califica Donald Trump de delincuentes, de violadores a los migrantes, y a partir de ello el gobierno mexicano, en atención a este acuerdo, pues ha intensificado la detención, pues prácticamente le está haciendo el trabajo sucio a los Estados Unidos en este tema. Julio César, efectivamente. Nosotros lo que creemos es que el gobierno mexicano se ha convertido en el Border Patrol barato del gobierno de los Estados Unidos, porque no es casual que justamente cuando comenzó toda la crisis de las amenazas arancelarias que hizo el presidente Trump, justamente fue cuando se despliega a la Guardia Nacional en la frontera sur. Y nos llama la atención porque de alguna manera el presidente López Obrador hizo realidad el deseo del presidente Trump de tener el muro, ¿no? O sea, hizo el muro y le salió muy barato amenazarnos con aranceles y no construirlo. La pura amenaza fue suficiente para constituir una política pública en donde el Estado mexicano se ha convertido en quien controla el flujo migratorio de personas migrantes hacia los Estados Unidos. Y hay otro elemento importante en este tema, Tania, y es que muchas veces como mexicanos, como autoridades, exigimos en la parte norte que se trate bien a los mexicanos que buscan una mejor vida en los Estados Unidos, pero cuando se trata a la inversa, cuando acuden por necesidad de tránsito en nuestro territorio, ahí simplemente hacemos pues como que no pasa nada. Hacemos caso omiso y yo creo que algunas personas en México actuamos con una terrible doble moral. Mientras, como tú bien dices, Julio César, exigimos que las personas mexicanas que cruzan la frontera norte se les trate con respeto y dignidad, a las personas mexicanas se nos ha salido una veta xenófoba terrible. Es sorprendente el ataque en redes sociales a quienes defendemos a personas migrantes, a quienes defendemos que la migración no es un delito, la forma en cómo algunas personas consideran que las personas centroamericanas no tienen que entrar en el territorio. Yo me pregunto si es que es una forma de xenofobia hacia las personas centroamericanas pobres que se parecen a las personas mexicanas pobres, porque yo no sé si tendríamos el mismo discurso si vienen blancos, adinerados, a hacer un flujo migratorio como este, ¿no? Creo que estamos frente a una narrativa y una doble moral que sí es indispensable que revisemos como país, como nación, como población, porque no podemos exigir que a las mexicanas y a los mexicanos se les trate con respeto y ser complacientes con las violaciones
violaciones a derechos humanos en nuestro territorio de hermanos y hermanas centroamericanas. Así es. Y finalmente, Tania Renaud, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, como tú sabes, nuestro país, el gobierno mexicano, está a prueba. Son 45 días que le dio el gobierno de Estados Unidos para ver cómo atiende este tema. Están ya pues prácticamente 2 semanas avanzadas, faltaría cerca de un mes, y a partir de ahí, seguramente porque está en un contexto electoral, Donald Trump exigirá todavía más la atención para detener a los migrantes. Sumado a ello, el próximo domingo, la Guardia Nacional, de manera oficial, será pues desplegada ya en toda la República Mexicana. Efectivamente, y lo que nos preocupa con el despliegue de la Guardia Nacional es que las leyes secundarias que aplican la Guardia Nacional fueron aprobadas hace apenas 5 semanas en el Congreso de la Unión. Y no estamos seguras que al día de hoy la Guardia Nacional esté capacitada en las leyes secundarias, tales como la Ley de Uso de la Fuerza, la Ley del Registro Nacional de Personas Detenidas, porque son leyes que de alguna manera son las garantistas de esta actuación de la Guardia Nacional en la forma y en la relación con quien detienen y en su despliegue en funciones civiles. Así es que sí nos preocupa un despliegue masivo frente a una, creemos, falta de capacitación en las propias leyes que le deben regular. Pues sin duda, en el mismo organismo se advierte que una vez que entre en operaciones la Guardia Nacional tendrán que pasar 180 días para emitir un reglamento que no existe, además de que hay mucha pues falta de información en torno a cómo se capacitaron estos elementos que estarán en las calles, si realmente cuentan con las condiciones necesarias, con los cuarteles, en fin, hay mucho vacío en ese tema, Tania. Lo hay, y nos ha preocupado mucho que la Guardia Nacional es un cuerpo civil, pero de naturaleza híbrida. Hay que recordar que muchos de los efectivos que componen la Guardia Nacional vienen de las Fuerzas Armadas, otros de la Policía Federal, otros más vienen de la ciudadanía. Y sí nos preocupa que al día de hoy la Guardia Nacional, este cuerpo híbrido, no tenga un criterio homogéneo en su naturaleza civil. Creemos desde las organizaciones de la sociedad civil que es un cambio de uniforme. Nos han puesto a militares vestidos de civiles y es un cambio de uniforme, pero un cambio de actuación y de paradigma. Pues sin duda un tema complejo, como siempre es un gusto platicar contigo, no será la primera vez, te volveremos a requerir, es un tema que estará ahí latente bajo la observación y que lógicamente, y sí lo digo, lamentablemente parece que se va a agudizar, pero ya lo estaremos tocando de nueva cuenta en otro momento. Gracias, Tania, agradecerte, muy buenas noches. Buenas noches, Julio César, y que tengas un muy buen fin de semana.